la nacionalización del petróleo no empezó con Chávez. La ley de hidrocarburos se remonta a en la primera y la segunda presidencia de Carlos Andrés, digamos, entre la primera y la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, en todo ese periodo. Es una política muy de Estado que tuvo Venezuela, donde Chávez, el chavismo, acentuó determinadas cosas. Pero la idea es como que Chávez cambió todo, no, cambió muchas cosas. Pero el concepto de que el petróleo es de propiedad del Estado, lo que está en el subsuelo, que además esto no viene del marxismo-leninismo, Uruguay tiene ese principio y viene desde el origen del país, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos es esto: estalló el orden internacional. El tema es que el gobierno uruguayo no ha... yo creo que lo dije en algún análisis ahí, porque lo dije en varios lados. El cambio más grande de este gobierno se produce antes de asumir. Y es que todo indicaba, sobre todo por los constantes dichos de Mujica, que Uruguay iba camino, con el gobierno de Orsi, a entrar a los BRICS, que sea el grupo, que no es un organismo internacional, es un grupo de coordinación fundado por Brasil, ahí viene la sigla BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al cual después se incorporan países, que alguno dijo, sí, porque es el país de terrorista contra Estados Unidos. Resulta que los BRICS están aliados firmes a Estados Unidos, como Etiopía, Egipto, Emiratos, ¿no? Sí, está Irán, que es el gran enemigo de Estados Unidos, pero hay de cada pueblo un paisano desde el punto de vista ideológico de los BRICS. En lo que une a los BRICS, bueno, tiene que ver con aspectos de salir un poco de determinados aprisionamientos, y sobre todo en el campo monetario, el salir del dominio del dólar como moneda internacional, y a su vez lo que fue el impulso del nuevo Banco de Desarrollo, como el Banco Shanghái, cuya presidente fundadora es la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, que es una alternativa a los bancos, ya sea interamericanos o mundiales, pero que tienen centro en Washington, ¿no? Bueno, en Estados Unidos. No solo se esperaba eso, sino que yo recuerdo varias veces, hago recordar, que en diciembre del 24 vino aquí Dilma Rousseff. Digo, está bien, no vino de Shanghái, vino de Brasil, donde fue a pasar las vacaciones, las fiestas, pero vino a saludar a Orsi, yo creo que fue una especie de despedirse de Mujica, y ahí a decirle que había hablado con el resto de los BRICS, y que Rusia, China, India, también Sudáfrica, pero importaban los tres grandes, habían dado el sí a que el primer ingreso al nuevo Banco de Desarrollo fuera de los fundadores fuera Uruguay. Y Uruguay nunca contestó. Claro. Y sí hubo declaraciones muy nítidas del futuro ministro de Economía en ese momento, totalmente contrario al ingreso al nuevo Banco de Desarrollo. Uruguay no entró. Y no entró a los BRICS. A resaltar lo que decías vos, el gran cambio fue antes de asumir. Y esto que estás relatando de Dilma Rousseff fue en el 24. En diciembre del 24. El cambio se produce entre el cambio explícito, digamos, entre el balotaje y el 1 de marzo. Claro. Yo quiero aclarar que recién aterrizo que ahí cambiaba algo cuando aparece la respuesta pública del equipo económico a la propuesta de Dilma Rousseff, y eso, si no me equivoco, fue enero o principio de febrero. Ahí cuando digo, acá algo que está cambiando. Sí. Pero no lo aterricé tanto, que yo todavía en el mes de enero y febrero, a diplomáticos de distintos países del mundo, en charlas, alguna conferencia, di por sentado como un dato que Uruguay ingresaba a los BRICS. Me enteré tarde que me estaba equivocando, ¿no? Sí. No, que estuvieran a favor y en contra. Era, bueno, no se me ocurría que la calle Pau fuera a ingresar a los BRICS, ¿no? Claro, Cada cual es previsible en un camino. Lo increíble es que hemos visto de la oposición decir, porque Uruguay hace lo que dice Brasil. Bueno, se ve que no han leído los diarios. Sí. Fíjense que el tema Venezuela. Hay una declaración primero de la Cancillería que uno llamaría muy
de muy extrema prudencia, donde realmente decía muy poco, ¿no? Sí. Expresaba un poco su preocupación por lo que ocurría. Luego sí, el hecho más importante se da con la reunión del Consejo de Ministros, y ahí sí, la suscripción por Orsi de la declaración conjunta con Lula, con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, con Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y bueno, sí, está Chile, pero en realidad importa desde el punto de vista testimonial la firma de Boric, porque el gobierno de Chile cambia ahora, sí. Importa mucho más lo que dice el presidente electo, y claramente su línea es totalmente opuesta a esa declaración. Así que hablemos más bien de Uruguay, Colombia, México, Brasil y España. Pero luego vienen declaraciones de Orsi prácticamente el mismo día, que no van en esa línea. Y sobre todo es muy importante las 3 intervenciones, creo, no sé si hubo más, yo he registrado 3, que hace el representante de Uruguay en la OEA, que la primera de ellas inicia en la línea de la declaración de los presidentes. Todo el resto del tiempo, yo diría más de las 3/4 partes, fue todo el tiempo hablando sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Hay una segunda intervención dedicada exclusivamente a eso, y una tercera sobre Nicaragua. Lo cual, 2 cosas. Primero, la pregunta es si las denuncias pueden ser correctas. No discuto el tema. Lo que discuto sí, desde el mar Ártico al Polo Sur, el hemisferio occidental, los únicos 2 países que se acusa de violación de derechos humanos, sí, son Venezuela y Nicaragua, ¿no? Sí. Porque cuando uno denuncia algo y no denuncia otra cosa, está jerarquizando, eso es muy claro. Está tomando posición, claro. Está tomando una posición para dónde van los tiros, sí, ¿no? Como dijo alguien con un humorismo muy pesado, bueno, matar inmigrantes no es una especie protegida. Seguro. Está protegido los osos panda, determinadas ballenas, pero los inmigrantes no, salvo que se considere que sean seres humanos, que sería otra cosa, ¿no? Qué fuerte, sí. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema. Pero un ejercicio que se hizo fue mezclar estas declaraciones, dejando de lado la parte de la firma del manifiesto de la declaración de los presidentes, con los discursos últimos sobre este tema, tanto del anterior representante de Uruguay en la OEA, el del gobierno de la calle Pou, como el secretario general de OEA, de Almagro. Y realmente cuando uno no le dice quién es quién y no diferencia los textos, el intérprete no sabe quién dijo qué, porque no se diferencia. Sí, es verdad. Y esto es muy interesante como continuidad. Yo diría que él definiría la posición internacional de Uruguay en general, en lo político, como que está entre la postura de Brasil y México, digamos, para hablar, y la de Estados Unidos. No está alineado con Estados Unidos, como si aparece Argentina, como probablemente aparezca Chile, una vez que asuma Katz, pero no es la línea tampoco de estar alineado en el mismo meridiano de Brasil y de México. Uno diría que está a mitad de camino entre lo uno y lo otro, ¿no? Exactamente, es así. Y cuando estás hablando de este posicionamiento de Uruguay, ¿no? Que de hace un año ya, a esta altura, enero, febrero, cuando ya se constata por dónde viene el cambio, ¿cuánto pesa el canciller? Estamos hablando de temas de relaciones internacionales y necesariamente nombramos al ministro de Economía, pero ¿cuánto pesa el canciller? ¿Cuánto pesa el ministro de Economía en todas estas decisiones? Bueno, no sé analizarlo ya al detalle, porque en general estas cosas se van elaborando, salvo cuando hay alguien que es el dueño de una materia, que alguna medida fue Danilo Astori en los gobiernos de Vázquez y propiamente Mujica, que bueno, lo que es economía es de él, ¿no? Sí. En este momento no hay una cosa tan clara. Yo diría que hay cierta comunión de ideas o de propósitos a nivel de gobierno propiamente dicho. Pero hay perfiles, ¿no? Hay perfiles, en el caso de los 2 ministros. Sí, lo que hay, acá hay una cosa que es esta.
Lo que se observa es, bueno, primero, lo que yo creo que quedó claro ahora, siempre fue mi tesis, pero es que sostener que el comercio es una cosa y la política es otra, no funciona. No. El comercio internacional deriva siempre la política. Yo siempre decía una cosa que suena horrible, dicha livianamente, pero la distancia que hay de Israel a la capital de Irán es la de Montevideo a San Pablo, nada más. Seguro. Si esa es la distancia, y puede ir por tierra la mercadería, ¿por qué diablos no son los mayores socios comerciales si lo único que importa es el comercio? Seguro. Que hay un problema de precios, hay un problema de fletes. Bueno, seamos realistas, ahí el tema es político. Entonces, dice, bueno, pero eso es distinto. No, si es distinto porque los políticos están por encima. Entonces, Uruguay, cuando dice el gobierno que tiene una política exterior pragmática, yo diría, no, lo que tiene es que se mueve, sí, porque vamos por parte. Con China está buscando también acuerdos, Argentina, de Milei. No es un tema de posicionamiento ideológico con China. Y en definitiva, todo esto lleva a que hay un trabajo que está realizando esencialmente Brasil como punta de buscar los mayores acercamientos en comercio entre China y el Mercosur. Ahora, el tema es que tengamos claro, Uruguay no es apetecible para el gran comercio internacional, para nadie, somos algo muy muy pequeño, ¿no? El caso de China, por ejemplo, que relaciona mucho el comercio y las inversiones con definiciones estratégicas, bueno, lo que le importa al lugar, porque sí, Uruguay tiene una riqueza desde el punto de vista estratégico, es decir, su posicionamiento geopolítico, pero le es importante, mucho más importante a una potencia lejana que incluso a Estados Unidos, ¿no? Para Estados Unidos, Uruguay está en la punta, ya detrás de los arbustos. China, bueno, es un lugar por algo el Imperio Británico le importó mucho el sentar en los pies acá, ¿no? Sí. Hace 200 años. Entonces, ahora, lo que vemos es que la política del Uruguay está como buscando, bueno, yo hago acuerdo con todo el mundo desde el punto de vista comercial, lo cual es perfecto. Ahora, depende cuáles son los condicionamientos, porque el gobierno festejó avanzar en el Tratado Transpacífico, que fue una iniciativa de la calle Pou, muy convencido, y el Transpacífico tiene cláusulas que implican la desaparición en el nivel que tiene hoy, no quiero decir que desaparezcan como institución, de ANCAP, de UTE, de Antel, de Banco República. Pues llama a no poder haber privilegios. El privilegio llama que todos los dineros del Estado se depositen en el Banco República, que haya monopolio de combustible, que haya monopolio de transmisión de UTE. No es solamente que va mercadería de Uruguay a los países asiáticos del Pacífico y vienen para acá. Es todo un cambio estructural que tiene que hacer Uruguay en la concepción del Estado y la economía, ¿no? Bueno, el tema después se apagó, el festejo la alegría porque iba avanzando el proyecto, y además es un tema que se discutirá en Uruguay de acá a 10 años, no es un tema inmediato. Pero bueno, una cosa es buscar acuerdos por distintos lados y otra cosa qué consecuencias y qué efectos tiene. No es lo mismo un tratado de libre comercio con Europa que con el Transpacífico. Europa no pone ninguna de estas condiciones, ¿no? Claro. Lo que pasa que además Uruguay de aquel momento a ya ha ido marcando posiciones mucho más claras, y ahora leíamos con Marcelo antes de entrar al estudio, recordábamos más bien, porque esto se ha dicho en todos estos días pasados, que en una cena que organizó la Unión de Exportadores de Uruguay en China, plantearon que quieren que Uruguay se sume a la Asociación Económica Integral Regional, que es otro grupo más para abrir mercados asiáticos. De aquel momento a como que se ha ido profundizando toda esa línea que ya se marcaba en aquel momento, ¿no? Sí, yo sobre esto, no, porque esta asociación asiática sí. No es la del Transpacífico. No, exacto, distintas. Es otra, por eso, es otra más. Y esta no tengo claro qué tipo de relación es. Cuando digo no tengo claro soy un ignorante en el tema, por lo tanto no puedo opinar si tiene condicionamiento, no tiene, en qué sirve, en qué no sirve, ¿no? Pero sobre todo sirve para ver
cuáles son las intenciones. Que lo digan. No, la intención de abrir el comercio, el Uruguay necesita abrirse al mundo, pues es un país muy pequeño que se maneja más en la exportación y la importación que en el mercado interno. Pero el tema es hacia dónde, cómo y cuáles son las condiciones. Que Uruguay tiene que abrirse no en el sentido de bajar aranceles, de que para Uruguay el exterior es muy importante, bueno, mucho más importante que para Brasil. Brasil es un continente, son más de 200 millones. Nosotros somos una pequeña ciudad. El otro día estaba leyendo un informe en la RAI, escuchando, sobre Uruguay, que dice, bueno, Uruguay es un país que el 60% del territorio de Italia es el de Uruguay, pero la población es menor que la de Roma. Claro. Es decir, de Italia son 60 millones, la proporción sería 36 millones, y Uruguay tiene menos de 3,5. Claro. Entonces, bueno, al punto de vista marcado, bueno, y a Uruguay le va la vida en tener una gran apertura en relaciones con el mundo, pero las relaciones dependen de cuáles son las condiciones a favor, en contra, con quiénes, cómo y por qué, ¿no? Sí. A esta altura a mí se me ocurre un comentario muy doméstico, pero sí, vos tenés que ventilar tu casa. Ahora, si abrís todas las ventanas, todas las puertas, dejás todo abierto, no importa de dónde sopla el viento, quién está mirando para adentro, llega un momento que lo que estás es en peligro. Algún criterio de hasta dónde cerrás y abrís tendríamos que tener. Al hacer los tratados y eso todo depende de las condiciones que se pongan. Seguro. No en vano, durante 25 años se negoció entre Mercosur y Unión Europea, donde el que lee el tratado es de manera impresionante el detallismo que tiene en cada cosa, ¿no? Sí. Entonces, la idea que comercio es acá entra cualquiera, no necesariamente quiere decir eso. Sí. Algunos tienen condiciones como el Transpacífico, que es no puede haber monopolios estatales, y otra es, bueno, no puede haber aranceles, mis productores entran sin aranceles y los suyos también. Bueno, son dos extremos de un tratado de libre comercio, ¿no? Uno es cuando el tema solamente entramos libremente de comercio. Otro es otra condición, sí, pero no solo entra la mercadería. En la licitación estatal lo mío vale lo mismo que lo producido dentro del país. Ese es un segundo paso, ¿no? Claro. Y de ahí podemos llegar al extremo, sí, pero monopolio no. Sí. Bueno, ese es el paso extremo, digamos, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto, el tema no es tenemos que tener o no, salvo, pero esto no he visto que nadie lo pregue, queremos una economía cerrada. Bueno, es muy difícil en el siglo XXI. El tema es cuando uno abre, cómo lo abre, con qué condiciones, en qué barrio, sí, de alguna manera, claro. con qué vecinos, ¿no? Por ejemplo, Enrique Iglesias, hace 3 años, creo que fue, o 4, una conferencia que dan en el Club de Golf, no me acuerdo qué organización lo hacía, en el momento que había un fuerte cuestionamiento del gobierno de la calle Pou, el Mercosur, Iglesias dice, bueno, el acuerdo se puede hacer siempre para todos lados, dice, pero primero hay que cuidar el barrio. Claro, no se puede ir a ningún lado si no se está bien en el barrio. Sí. Oscar, déjanos de hacer una pequeña pausa y seguimos conversando. Oscar Botinelli, de Factum, está aquí en la 36. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Tabaré Leitón, en vivo. Una de las voces más destacadas del canto criollo rioplatense, presenta en vivo su nuevo álbum, Memoria Criolla en Concierto. Viernes 13 de marzo, 21 horas, en Magnolio Sala. Entradas en venta en Red Tickets y Red Pagos. 15% de descuento con tarjetas de crédito y débito Santander. Una invitación a redescubrir la raíz criolla con una voz que emociona. Tabaré Leitón, en vivo, en Magnolio Sala. Invita Bizarro.
La Biblioteca de la 36 te espera de puertas abiertas. Tenemos una gran variedad de libros nuevos y como nuevos que solo conseguís en la radio. Entre otros títulos te ofrecemos Sin Aliento, del economista José Antonio Roca, Sombra Oscura de Pantera Triste, de Patricia Silva Ibáñez, Teatro, de Jorge López Ave y todos los libros de Gonzalo Abella. Pasa por 18 de julio 1357 y colabora con La Imprescindible. Mañanas de Radio. Nueve de la mañana, 29 minutos. Seguimos en comunicación con Óscar Botinelli, presidente de Factum, politólogo, hablando de la realidad de nuestro país, de las políticas que Uruguay está aplicando, de su postura a nivel internacional. Óscar, quería consultarte sobre, en este caso, la interna. Me refiero a la oposición. ¿Qué lectura estás haciendo de la oposición, de cómo está manejándose en este primer año de gobierno? Y también algo especial con respecto al expresidente Luis Lacalle Pou, que no aparece, como si estuviera agazapado esperando el momento justo. ¿Qué lectura se puede hacer de eso? Bueno, por orden, yo creo que la oposición de alguna manera no está yendo por el camino que más lo favorezca. Desde el momento, aclaremos, hay una desilusión con todo el sistema político, ¿no? Sí. Esto surge muy claro en los estudios. Pero es mucho mayor todavía la desilusión con la oposición. Estoy hablando los votantes de la coalición republicana, mayoritariamente, en una forma muy grande, están desconformes cómo actúan los representantes de la coalición republicana, como están haciendo la oposición. Esto se conjuga con una segunda cosa, que es que la línea de abierta confrontación, en la forma además que se está haciendo, no conforma a una población que se expresa en dos sentidos consistentes. El primero, que quiere mayor diálogo, mayor entendimiento, y en segundo lugar, que lo que le interesa es que se hable de los problemas grandes del país y de la gente, ¿no? No de atacar personalmente qué hizo aquel, el otro, que es en lo que se ha centrado la oposición. En general, yo insisto que en este año hubo un solo debate ideológico de fondo, y que realmente fue un gran desperdicio, porque ni siquiera en los medios de comunicación salió como debate ideológico, terminó en las minucias, que fue la compra del campo, la estancia de María Dolores por colonización. Sí. Porque fue el caso en que quedó claramente enfrentado dos visiones ideológicas. Creo que todas son respetables, cada cual piensa el mundo como lo ve o como quiere que sea. Unos que consideran que toda la tierra, el agro, debe ser un bien de mercado, y que se tiene que regir por las reglas de mercado y medir en función de la rentabilidad de la inversión. Y la otra concepción considera que la tierra agrícola, es un bien social o un bien nacional, y que hay que medirlo en función de lo que beneficia al país como conjunto o a la sociedad o sectores sociales. Quedó claramente enfrentado que ahí había una confrontación de dos modelos, que era absurdo analizar si iba a ser rentable o no en cuanto a la cantidad de producción, como para quien considera que lo que importa es lo social, como también es absurdo medirlo en términos sociales, pero considera que lo único que importa es la rentabilidad del capital invertido. Sí. Yo creo que fue la única discusión ideológica de fondo. Y después la oposición ha seguido hasta ahora con ataques muy puntuales a pequeñas cosas. Lacalle Pou, precisamente, una estrategia que al principio me dejó muchas dudas, que es lo que, usando un término teatral, uno diría el mutis de escena, ¿no? El mutis, sí. Salir de escena. Pero luego hubo dos políticos magistrales en el manejo del mutis, que fueron Pacheco Areco y Tabaré Vázquez, cada uno un estilo parecido, distinto, pero parecido en eso. Se borraban, para decirlo
Sí. Y elegían el momento oportuno y la forma para aparecer. Pacheco después se fue desgastando, obviamente, pero durante mucho tiempo tuvo cerca a medio país, así como medio país uno diría que lo odiaba, había otro medio país que lo adoraba, ¿no? Uh-huh. Y Tabaré había logrado también un efecto muy importante. Es muy difícil eso, porque tiene más que ver con características personales. Y la calle Pou empezó haciendo este mutis, y las salidas que empezó haciendo no creo que hayan sido muy felices para su estrategia, pues lo primero que salió es decir, volvemos en el 29. Bueno, recién empezó un gobierno, la gente lo que estaba preocupando no era qué iba a pasar en la próxima elección, tenía 1000 cosas por delante. Luego salió con el tema Arasatí, luego con el tema Cardama, y después se cayó la boca por completo en todos los temas, tanto que las últimas versiones que aparecen en los medios es que allegados dirían que no se espere que reaparezca antes de fines del 27, es decir, que toma como 2 años de silencio, y de alguna manera es, bueno, desgástense todos los que están en la primera fila y yo entro a la cancha de refresco, donde no me va a caer todos los líos que haya en el medio. Claro. Y en eso lo ayudó mucho el Frente, lo he marcado en algún otro medio, cuando la discusión en el Senado del tema Cardama, salen proclamando que queda claro que hay un solo responsable de lo que haya mal o equivocado el tema Cardama, que es Javier García, y nadie más. Bueno, la calle Pou debe haber descorchado un champán francés. Él no tiene nada que ver. Aunque haya firmado, no es el responsable, porque en fin, el presidente firma, confía en el ministro, y el Frente sale diciendo eso, que el único responsable es Javier García, el único, no hay otro. Bueno, no sé si fue bien pensado, pero fue dicho varias veces. Entonces, desde ese punto de vista, la calle Pou me parece que para él, para su estrategia de tratar de volver en el 29, y además como que él es más que el Partido Nacional, él es la cabeza de toda la coalición, está jugando estratégicamente correcto, ¿no? Claro, claro. En este panorama de análisis que estás armando, estamos viendo el tema de lo que es la coalición, bueno, la figura destacada de la calle. Ahora, ¿cómo ves al Frente Amplio como fuerza política? Ayer veíamos en el semanario Búsqueda que aparecían análisis sobre el tema de que hay preocupación en el Frente Amplio, de que hay un núcleo duro de militantes que está desconforme con lo que está haciendo el gobierno, que lo califican de tibio, y se habla de cuán grande es ese núcleo duro. Hay cuestiones internas de la fuerza política que aparecen a raíz de lo que ocurre en el gobierno, de directores que renuncian o otros que los mandan renunciar, como algunas rispideces a nivel de gobierno que no sé cuánto pesan en el Frente, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es que cuando se tomó de hecho la definición, pues no hay ninguna resolución orgánica de nadie, pero muy claras las palabras del presidente de la República y del presidente del Frente Amplio, que a contrario de lo que fue la tesis histórica del Frente, ahora la tesis es el partido es una cosa y el gobierno es otra. Sí, ¿no? Sí. Bueno, eso deja muy claro que el gobierno, el partido tiene como función hacer una serie de trabajos para aportar ideas al gobierno, que las puede tomar o no, defender al gobierno, un poco la idea de que la militancia es para decir qué cosas bien hace el gobierno, y bueno, y luego participar en las elecciones para llevar gente a los cargos para que luego actúen por su propia cuenta. Sí. Eso es una de las definiciones clásicas, teóricas, de la relación partido y gobierno, ¿no? No era la del Frente Amplio, que era que el partido manda a los representantes. Esa es la tesis que rigió, fuera de toda duda, hasta el 89, empieza a debilitarse cuando el Frente toma la Intendencia de Montevideo, ya se debilita bastante con la asunción del gobierno nacional, pero nunca había llegado a la definición explícita que lo uno y lo otro no tienen nada que ver.
Lo otro es que el Frente se define como una fuerza participativa, pero resulta que el propio Fernando Pereira habló hace un tiempo de que encontraba malestar en la recorrida por comités de base, y viene el plenario nacional y no hay una disidencia cuando casi la mitad son delegados de base, ¿no? Sí, claro. Entonces, algún cortocircuito en el WhatsApp hay. Y lo otro es que yo creo que, por ejemplo, hay definiciones de grupos del Frente que marcan claramente una línea que no es la misma del gobierno. En el tema de Venezuela, la declaración del Frente Amplio fue una declaración que estuvo más bien alineada con la declaración de los presidentes, la de Orsi, Lula y compañía, que incluso yo diría más dura todavía que la declaración de los presidentes. Y sin embargo, eso no tiene traducción a nivel de gobierno. Es algo que sorprende un poco a algunos observadores internacionales. Dicen, pero el partido gobierno no dice lo que dice el gobierno. Y cuando pasa eso, normalmente hay algún lío grande después. No es que es un tema periodístico, de que alguien lo publica para que se sepa que piensa distinto. Y lo que se observa es, esto sí, yo no, lo que no sé es cuánto se puede cuantificar. Capaz que cuantitativamente no es tan grande el fenómeno, pero cualitativamente uno encuentra gente, es verdad, de mediana edad para arriba, que de militancia o compromiso de toda la vida, que estoy hablando más bien de tipo de conversaciones personales, y dice, no, a mí este gobierno no me representa. Sí, incluso me consta de algunos que han llamado a Fernando Pereira y dicen, bueno, mirá, yo soy frente amplista, voy a seguir siendo, lo voy a votar, pero te quiero decir, a mí hoy el Frente Amplio ni el gobierno me representa. Es decir, una cosa es la adhesión, no rompo con ella, pero no es lo mío esto. Y ese clima de desilusión y disconformidad existe, es bastante fuerte. Lo que sí, no sé si cuánto es cuantitativamente. Claro. Lo que dicen es que, bueno, en la medida en que Fernando Pereira hizo el discurso el otro día en el acto aniversario del Frente Amplio que se hizo en Juan Lacase, planteó el tema, ¿no? Un poco se dirigió a los que piensan que no va por buen camino este gobierno, a los frente amplistas que piensan que no va por buen camino. Los que lo rodean dicen, si no fuera real el problema, Fernando no hubiera dicho lo que dijo, y además dicen que el contenido de ese discurso fue discutido en el secretariado ejecutivo, que ellos plantean que en el secretariado, fuentes plantean que la disconformidad no es por parte de los sectores, sino que es de los de abajo. Sí, de los del medio, diría. Sí, más bien. No, me refiero porque en general no es que estamos hablando de un militante suelto que va a un comité. Estamos hablando de personas que han tenido relevancia a lo largo de los años en la vida del Frente, en la gestión de gobiernos nacionales, departamentales. Es decir, estamos hablando de lo que se puede llamar cuadros políticos. Exacto, más históricos, digamos, sí. Bueno, no solo históricos, sino algunos pueden ser bastante nuevos, pero me refiero que es gente de peso, ¿no? Allá en la base, como diciendo, el sector más marginal en cuanto a compromiso, ¿no? Sí. Está desconforme. No, es el sector que estuvo históricamente más comprometido, donde hay disconformidad. Y el tema es el siguiente, la diferencia con el primer gobierno Vázquez, pongo los dos extremos. El primer gobierno Vázquez se reunía semanalmente el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros era un centro de decisiones, primero estaban los líderes. Ahí estaba Astori, estaba Gargano, estaba Mujica, estaba Mariano Arana, Marina Arizmendi era la secretaria general del Partido Comunista, y las discusiones eran fuertes, tan fuertes como que ahí se toma la decisión de pedirle a Estados Unidos que negociaron cambios o agregados, si se quiere, al Tratado de Protección de Inversiones para que se pudiera aprobar, porque si no, y fue la transacción entre el planteo duro de Gargano y el planteo favorable al tratado de Astori, ¿no? Ahí me dio mucho Mujica en buscar un acercamiento de posiciones hasta llegar
hasta un punto común, pero llegó a que Estados Unidos modificara cómo iba a ser todos los mecanismos de arbitraje. Lo mismo pasó con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que termina Vázquez diciendo que no, pero que venía de muy fuertes discusiones en el Consejo de Ministros. Está bien, yo diría las dos cabezas de las posturas eran Gargano de un lado y Astori del otro. Es decir, y primero el Consejo de Ministros actualmente prácticamente no se reúne, lo que hay es algunas reuniones una vez por mes más o menos, donde se anuncian cosas, pero discusión creo que el único real Consejo de Ministros donde hubo un gran debate fue el 4 de enero sobre el tema Venezuela, que ahí sí, hubo un Consejo de Ministros a fondo, ¿no? Y el tema, bueno, si en un órgano como es el Consejo de Ministros no se discute a fondo las distintas posiciones, algo falla desde el punto de vista de la estructura, de la ingeniería de funcionamiento del gobierno y del partido gobierno, ¿no? Si el partido larga una declaración como la declaración sobre Venezuela y luego el representante del gobierno en la OEA dice prácticamente lo contrario, yo no me imagino eso en los tres gobiernos anteriores del Frente Amplio que hubiera pasado una cosa así, ¿no? Claro. Está incluso, bueno, hoy mismo hay un Consejo de Ministros, ¿no? Con las características que vos decís, que es para hacer anuncios, es porque el viaje a China, informar sobre el viaje a China, y el tema Cardama, que no sé si es que van a analizarlo o les va a decir lo que se resolvió, ¿no? Bueno, más bien el tema Cardama, yo creo que tiene por finalidad, como hizo... en ese sentido, la calle Pou usó los consejos de ministros también como un lugar de anuncios, no de debate, claro, pero también que creo que va a ser lo de Cardama como un lugar donde aparece no el presidente ni un ministro, sino el gobierno en pleno respaldando o adoptando una decisión. Es decir, que lo de Cardama no es un tema que va a tomar un ministro, sino con el presidente, sino el gobierno en su conjunto, todo el Consejo de Ministros se responsabiliza de la decisión que parecería por todas las versiones que va a ser una decisión fuerte, ¿no? Exacto. Claro. Dicen que también hoy se va a hablar del discurso que va a hacer el gobierno, que va a ser Orsi concretamente, el 2 de marzo, ¿no? La Asamblea General, para dar cuentas de este primer año de gobierno. Pero ahí ya también, me imagino yo, que será un anuncio a los ministros, cuáles van a ser las líneas de acción para este año, ese tipo de cosas. Lo que yo sé que además, por fuera del Consejo de Ministros, Orsi ha revivido lo que fue una buena práctica de otros presidentes, de hacer reuniones frecuentes, informales, con los líderes de los sectores, ¿no? Con las cabezas de los grupos del frente, a nivel de gabinete, ¿no? Sí. Pero ya no es que están todos los ministros, sino los ministros que representan fuerzas políticas representativas, ¿no? Y creo que lo del discurso del 2 de marzo más bien va por ahí, y hoy probablemente sea oír un poco opinión de los ministros para agregar o quitar. Yo creo que lo más importante el 2 de marzo, más que el balance, pues el balance, por ejemplo, un poco lo que tenían los discursos de la calle Pou, que era solo para generar titulares después, pero uno duró, me acuerdo, hora y media. Sí. Y que se inauguró un puente, que se hicieron 3 kilómetros de vía. Digo, lo que importa no es eso, es el global. Pero creo que en lo de Orsi la expectativa que podría estar es qué anuncios hace, más que qué balance hizo. Es decir, bueno, ¿dónde va a estar el énfasis del gobierno? Exacto. De aquí en adelante? El gobierno, el frente, el presidente en la campaña electoral, el día de Asunción, el 1 de marzo del año pasado, puso un énfasis central en la pobreza infantil. Y nosotros decimos siempre, bueno, ahí lo dijo Orsi en el 1 de marzo, no lo he hecho en campaña electoral, que bueno, pobreza infantil es niños pobres en hogares pobres, ¿no? Pero a veces se habla de pobreza infantil como si los únicos pobres fueran los niños, porque no hay niños pobres en hogares ricos, ¿no? Clarísimo.
pero que el compromiso con una solución fuerte a la pobreza infantil, no para que ocurra en el mes que viene, pero como meta de que el gobierno tiene que terminar habiendo solucionado en gran medida y abierto el camino a terminar con la pobreza infantil. Y ahí, bueno, eso implica líneas de acción, algunas están en marcha, otras hay que ver, de ANEP, de los CAIF, la educación inicial, la educación primaria, incluso secundaria, liceo, UTU. Ahí tiene mucho que ver ACE, porque el tema está muy relacionado con la educación y con la salud. Y la salud a nivel pobreza, el tema ACE, es decir, hospitales y policlínicas públicas, a las cuales ahora se suman la gestión el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. Y bueno, y el tema vivienda es fundamental. No se sale de la pobreza porque se pueda comprar con dinero del Estado los championes. Exacto. Sí, se sigue viviendo en el mismo rancho con el mismo frío en invierno, el mismo calor en verano, el chaporteando en el barro, ¿no? Claro. Totalmente. Es decir, la vivienda es lo estructural para la salida de la pobreza. Sí, la vivienda y el trabajo. Óscar, antes que se nos termine esto, vos decías lo de las reuniones que se han vuelto habituales de Orsi con los cabezas de grupo de los grupos que están en el gobierno. ¿Quiénes serían hoy los grupos en sí? ¿Es el MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista? ¿Qué otros grupos son? No sé quiénes van a las reuniones. Pero digo, ¿qué otros grupos aparte de estos tres? ¿Quiénes ubico como relevantes? Bueno, Partido Socialista, Partido Comunista, el grupo de Carolina Cose o Carolina Cose, ¿el MPP? ¿Cómo? ¿El MPP? Bueno, por supuesto, en primer lugar el MPP lo daba, por obvio. Ya lo dabas en el presidente. Además está el MPP, está Orsi, está Sánchez. Exacto, exactamente. Pero bueno, como MPP hoy también es un tema, ¿no? ¿Quién es Cajiani, sí, bueno, supongo? Pero hoy la figura, el punto de vista MPP, que institucionalmente lo refleja, es el Pacha Sánchez, ¿no? Claro, pero al estar en el gobierno... Bueno, va a ir a hablar con Orsi como MPP. A nivel de gobierno, ¿no? Seguro. Después yo incluiría al área Vergara Turismo, digamos. Ah, sí. Y lo que es ese agrupamiento que conformaron entre el Abrazo y Vertiente, ¿no? ¿Y ahí quién es? Bueno, ahí está Cristina Lustenberg y Ortuño, son las dos figuras, ¿no? Claro. No sé si va una sola o a dos, eso no tengo idea. Pero como grupos, diría que por ahí anda la cosa, ¿no? Son los grupos clave del frente. Muy bien. Bueno, tenemos que ir cerrando. Yo no sé si vos querés agregar algo que... No, creo que está. Le insisto que creo que lo más importante ahora es qué anuncios va a hacer el gobierno, qué medidas va a tomar, porque también una de las preocupaciones es la falta no de realizaciones, pues siempre las ejecuciones tardan, pero de anuncios concretos, de inicios de cosas fuertes desde el punto de vista social, más allá de lo que tiene que ver con Consejo de Salario, ¿no? Está muy bien. Claro. Está muy bien. Óscar, te agradecemos muchísimo por tiempo y bueno, retomamos estas conversaciones contigo que son muy necesarias. Bueno, un abrazo a todos. Chau, saludos. chau. Politólogo Óscar Botinelli, de Factum. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba.
Che, amiga, ¿viste que se viene el campamento de la juventud del 26? No tenía idea. ¿De qué se trata? Es un campamento que se hace todos los años. Hay talleres sobre historia, política nacional, internacional, dinámica, momentos de esparcimiento, está re bueno. Qué lindo. ¿Cuándo va a ser? Es el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo en Quillú, San José. Además, este año va a haber un espectáculo musical a la noche junto al río. Ah, y no te dije lo mejor de todo. Es totalmente gratis. Incluye transporte y comida. Ah, entonces nos anotamos y vamos para ahí. Sí, hay que entrar al Instagram @J26 de marzo y completar un formulario. Es re sencillo. Listo, me copé. Mientras me contabas ya me estaba inscribiendo. Va a estar buenísimo. Campamento Nacional de la Juventud del 26, 28 de febrero y 1 de marzo. Quillú, San José. Fuera Yanquis, caminemos hacia la liberación. Hermana querida, levántate. Yo te buscaré en algún puerto. Levántate. Con Previsión y Parque del Recuerdo, usted puede acceder a la mejor solución en Cementerio Parque. Con cobertura fúnebre integral y la cuota más accesible. La mejor opción para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Pensando en el futuro, Previsión y Parque del Recuerdo. 0800 81 60. Mañanas de Radio. Minutos para las 10 de la mañana. Estamos acá con Daniela, con Emi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, buen día. En este pase, corto, ¿no? De cortito, minutos, cortito, pero... para no aburrir, y porque valía la pena realmente, muy interesante como siempre los conceptos que después vamos a estar también subiéndolo en la página web de la radio y demás para repasar lo que decía Botinelli. En este Día Mundial de la Radio, además, ¿no? Hoy 13 de febrero. Así que bueno, también ahí teniendo eso presente y bueno, reivindicando esta radio, ¿no? Como una herramienta muy importante de comunicación, desde la comunicación y para la comunicación y para muchas otras cosas también. Menos mal que existe, podemos poner una canción. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder. Hay una canción que está buena para meter ahí con lo que estás diciendo. Bueno, está cargado, ¿no? El programita hoy. Está cargado. Lo que veo cargada es la remera de Daniela. Viene con todo. Es verdad. Es el palito de abollar ideologías. De un cómic de Mafalda, el policía con el palito de abollar, ¿no? Y Mafalda dice, ves, es el palito de abollar ideologías, y se lo dice a la compañera, ¿no? Así que sí. Lo compré en la feria cuando la vi, fue digo, no, deshice esa remera, por favor. Pasaron los años y sigue siendo vigente. Sigue siendo para lo mismo el como palito. Todos los cómics casi de Mafalda. Es cierto, es muy cierto. Bueno, nosotros venimos de esta entrevista que dejó, estaba mirando ahora en YouTube, comentarios, Jenny que está diciendo, yo estoy desconforme desde la campaña, lo voté por el menos peor dentro. Mi opción, voté a la 1001, no voté a la UP para no perder el voto, porque no le sobró nada para ganarle a Delgado. Lo que no entiendo es cómo si voté al Frente Amplio y Orsi era el candidato del Frente Amplio, llegó a presidente con la plataforma del Frente Amplio, hoy me quieren convencer de que el Frente Amplio no puede opinar respecto al gobierno. No entiendo esa lógica, dice. Otra oyente, Mercedes, dice, yo también estoy desconforme, trabajo con gente, cuando hablan del gobierno en general están bastante desconformes con frases como nadie va en cana, con las cosas que pasaron. Yo voté a la UP justamente por la campaña, estaba clarísimo que el discurso era el centro y puro aire, nada concreto. Y otra cosa que me menciona la gente es la cantidad de gente en situación de calle, los precios, las bocas de pasta base y cómo deja a la gente alrededor del barrio, el medio ambiente, y puedo seguir de todo lo que le comenta. En esto del Día Mundial de la Radio que estamos hoy,
dos noticias así que tienen que ver con radios y con medios. Veíamos el otro día, ustedes se acuerdan que a fines del año pasado salió la noticia de que Radio Cero, 104.3 FM, cesaba su programación. Se confirmó que Casa Zorrilla, que es el grupo de medios propietario de Radio Cero, que es Carve, pero también tiene a Monte Carlo, aunque no lo quieren blanquear mucho, pero Oriental, que ahora es Oriental Agropecuaria, incluso cambió el logo y todo para convertirse en una radio agropecuaria, arregló con los dueños argentinos del festival Cosquín Rock, que se hace muchísimos años en Córdoba, pero que también hace otros tantos se realiza acá en Montevideo, para que la radio pase a llamarse Cosquín Rock Radio. Como la radio argentina. Como la radio que funciona en Córdoba también. La estuve escuchando estos últimos días bastante. Con la locución de Lalo Mir, es el que hace la voz de la radio. Muy bueno. Y bueno, va a pasar ahí. Lo que no está muy claro es si la radio sigue perteneciendo al grupo Zorrilla y hay un arreglo, digamos, para cederle la gerencia, digamos, a este grupo de Cosquín Rock Radio, o si se trata directamente de un traspaso de los propietarios, digamos, del medio. No te olvides que creo que fue 90.3 FM que el año pasado transmitía, el año pasado y el anterior, Urbana Play Argentina, ¿no? Es cierto. O sea, retransmitía íntegro. En este caso sería, lo que dicen sería una radio con producción nacional, pero con características similares a las de la Cosquín Rock de Argentina. Hay algunos de los conductores de Radio Cero que seguirían, digamos, estando ahí, y se va a sumar, por ejemplo, Camarota, que recordemos con el cierre de M24 se quedó sin donde hacer justicia infinita. Bueno, va a arrancar ahí. Exactamente. Con los argentinos. Sigue movido el tema de los medios, viene así desde hace mucho tiempo. Y esta noticia, yo no sé si la llegamos a comentar, que el director de las radios públicas puso el cargo a disposición. Las radios públicas, ¿no? Daniel Ayala se llama, y puso el cargo a disposición porque tiene diferencias con lo que está pasando, ¿no? Con el tipo de política que se está siguiendo. El origen aparentemente sería una demanda presupuestal. Él había pedido un incremento del 15% en las partidas destinadas al funcionamiento de las emisoras, pero la confirmación oficial de que no habrá rubros disponibles para atender el pedido, dicen que fue lo que precipitó su decisión. Entonces él empezó el uso de su licencia reglamentaria hace 20 días, puso el cargo a disposición de las autoridades. No se descarta que la renuncia se formalice definitivamente cuando terminen estos 20 días de licencia, y mientras se define el futuro de quién va a estar a cargo, las radios están en una situación de virtual acefalía técnica. La dirección está siendo ejercida de forma interina por 2 asesoras del equipo de Ayala. Y hay, dicen más cosas, que han profundizado el malestar en el equipo de dirección y en el ámbito sindical, porque esperaban contar con un aumento. Los trabajadores, se señala que en los últimos 6 años se ha perdido cerca de 100 puestos de trabajo en el conjunto de las radios públicas. Es mucha gente. Y el conflicto escaló a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Ayer hubo movilización de trabajadores del Ministerio. El ministro José Carlos Maía mantuvo una reunión con Ayala para buscar una salida, pero la respuesta oficial siguió siendo que no hay rubros para aumento. O sea, sí, cambian los gobiernos, pero los problemas en las radios públicas, por ejemplo, continúan permanentemente. 100 lugares, estamos hablando de 4 radios, ¿no? Estamos hablando de radio clásica, Uruguay, 1050M, y después Radio Cultura, lo que era Emisora del Sur, y Babel. Exactamente. Son 4 con varias frecuencias. Y son las radios públicas, nada más y nada menos. Bueno, tenemos que ir a terminar este Mañanas de Radio para empezar a decir verdad. Así es, ya venimos después de la pausa. Venimos para esto, pero despedimos a Marcelo, que ya es cierto. Sus vacaciones, mitad de junio, principio de julio más o menos. Antes de las vacaciones. Después que el crucero dé toda la vuelta. Claro. Ojo con los cruceros, bueno, ojo con los cruceros, Marcelo. Mandaron fotos de Europa, Marcelo. Y toda la zona México, Venezuela, ahí no va por la duda. ¿Para qué lado agarrarás? Para ver qué te podemos pedir. Ojo, igual porque me está complicado en todos lados, no sé para dónde tenés que agarrar. Bueno, que tengas muy buenas vacaciones. Por el río G tiene que agarrar el crucero. Seguro. Ya venimos. No sé si por ahí tampoco no tiene lío. Que disfrute, Marcelo.